Y claro, cuando uno lee todo esto y llega a este punto y dice, pero bueno, todo este panegírico que hace aquí la santa sobre el buen entendimiento y las entendederas y el talento y el talante y toda esta historia es tan importante a la hora de discernir. La santa nos da dos respuestas a esta cuestión que nos puede aclarar. Todo este rollo es tan importante, es tan súper fundamental a la hora de discernir, y ella contesta de dos maneras. Primero, sin buen entendimiento, ¿cómo vas a discernir? Si la persona es tonta, a ver, ¿cómo vas a entablar con ella un diálogo para intentar clarificar y poder discernir algo? Si no tiene entendimiento, no hay posibilidad de discernir nada. O sea, eso es de cajón. O sea, con la lógica aplastante, digo que la Santa Madre tenía una lógica y un entendimiento, o sea, y un sentido común aplastante. Si no tiene entendimiento, no es ni buena, ni mala, ni lista, ni tonta. Bueno, sí, tonta. Y quiero decir, ni buena, ni mala, ni tiene vocación, ni la deja de tener. Es que no podemos saber qué intención tiene, qué busca, qué pretende, qué aspiraciones tiene la vida. Si las entendederas no le dan, pues no hay manera de discernir nada. O sea, esa es la primera contestación que nos da la Santa de una lógica apabullante. Y la segunda, importantísima, en el marco de estos desventurados tiempos que ella escribe, de los desventurados tiempos que vivimos nosotros, que son más desventurados todavía, que el buen entendimiento es indispensable como correctivo de enfoque. A ver, si alguien se acercó a la vida religiosa con una intención no recta o equivocada, el buen entendimiento le permitirá descubrir el ideal y asirse a él con fortaleza, que es lo que le pasó a ella. Su buen entendimiento le permitió ser correctivo de enfoque. Ella llegó al convento para no condenarse, así de claro, y como era una mujer inteligente, conoció el sumo bien que es Jesucristo, la gracia de Dios y todo lo que Dios hizo con ella, y se asió a él con fuerza, se enamoró de él como una loca y llegó a ser la santa que es. Y de aquella especie de apaño de conveniencia que hizo para no irse al infierno de cabeza, logró convertirlo en una de las historias más apasionantes de amor que han sucedido a lo largo de la historia, que es la historia de amor de Teresa de Jesús y Jesús. Pero eso fue por el buen entendimiento de ella, que lo que empezó siendo errado, poco recto, equivocado y un apaño para remediarme de no condenarme, acabó siendo una historia de amor apasionante. ¿Por qué? Por el buen entendimiento de ella, porque fue capaz de acoger la gracia y todo lo que Dios le fue dando y asirse a ello con fuerza. Esas dos contestaciones. ¿Tan importante es el buen entendimiento? Pues mirad cómo sí. Ella lo había vivido en primera persona, o sea, sabía de qué estaba hablando. No estaba contando una cosa que le había contado a alguien, no, es que ella lo ha vivido, ¿no? Hemos comenzado avisando de que también en este capítulo a la Santa Madre se le fue la pluma y que tuvo que limar y suavizar muchísimo el escrito. Que fue un capítulo breve, era como una especie de bomba de relojería, todas las cosas que dice, ¿no? Hagamos justicia a estos retoques de pluma que en el fondo revelan la sensibilidad de la escritora. En ningún momento ha caído en discursos violentos contra nadie, pero en la segunda mitad del capítulo le han brotado expresiones fuertes y categóricas típicas del temperamento teresiano. Es que era un poco explosiva a veces. Ya os he dicho que yo sigo sin entender por qué no es la patrona de los artilleros. Era un pelín, ¡pam! O sea, según le diera, ¡pam!, disparaba, ¿no? O sea, sin problema. Luego, seguida se le pasaba, que es lo típico de que es muy sanguíneo, dispara y luego, luego no pasa nada, sonríe de oreja a oreja, y encima todo el mundo se queda tan contento, no sé cómo lo hace, que tenía ese don de gente, de que después que disparaba toda la gente quedaba tan contenta, después de que te había puesto perdida, todo el mundo, qué simpática la santa, ¿no? Ella reacciona pues con los exabruptos típicos de su temperamento. El número 3 es el más peliagudo. El 3, hablo del Códice del Escorial, porque el 3 del Códice de Valladolid está buenísimo. Han citado un montón de cosas. Pero el número 3 del Códice del Escorial tiene tela.
habla de afición y pasión, piedades falsas, necios puntos de mundo. Extrañamente, esto es muy interesante porque las vicisitudes que pasaron con el camino de perfección son apasionantes, sobre todo en determinados capítulos, hasta que llegó a nosotros, anda que no han dado vueltas a los manuscritos y a los textos, ¿no? Y extrañamente, cuando Fray Luis de León se hace cargo del camino en 1588 para la edición Príncipe, que como sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo, la preparó Fray Luis con gran cariño porque admiraba muchísimo a la santa, ¿no? Pues vuelve al borrador teresiano de este capítulo y al final transcribe las mismas pinceladas que la santa había eliminado de su segunda redacción por considerarlas excesivamente duras. Es que al Fray Luis esto también había que entenderle. Porque hay cosas que se las recorta y hay cosas que ella ya había recortado en el Códice de Valladolid, pero que cuando va a editarlas, dice Fray Luis, ¿y cómo no voy a poner esto? Y las vuelve a poner aunque ya las había quitado. O sea, le quita cosas que le parecen duras y cosas que la Santa Madre había retirado porque le parecían duras del segundo manuscrito, las vuelve a poner él, porque no quiere que dejen de salir, ¿no? Pero de todo esto, que bueno, es importante saber que el manuscrito tuvo todas estas vicisitudes, estos avatares, lo que nos interesa, lo más importante para nosotros no es todo este lío de quita, pon, quita, cambia el texto, límalo, arréglalo, bueno, está bien que lo sepamos porque es una realidad, ¿no? Sino que lo más importante para nosotros es la toma de posiciones de la santa, entender su postura, entender su manera de ver las cosas, ¿no? Sobre todo en el terreno de la doctrina, y cómo reacciona con dolor, con fuerza, frente a los hechos y los tiempos desventurados. Eso es lo más significativo que tenemos en este capítulo. Y se acaba el capítulo, o sea, el capítulo ya no da más, porque es muy breve y yo creo que lo que hay que explicar en el capítulo ya está explicado. A partir de ahí nos queda el plan B, que es empezar a leerlo con sosiego, y sabemos que nos va a furrar la badana, entonces no hay que asustarse de las cosas que dice, y ahí dice las cosas con claridad. Que lo podríamos resumir en un título actual. El de ella es muy gráfico y muy expresivo, o sea, resume muy bien el capítulo. De que trata del gran bien que hay en no disculparse, aunque se vean condenar sin culpa. Ya está dicho, primer disparo, ¿vale? Luego a partir de ahí ya desarrolla. Pero en realidad el capítulo trata de eso. Con un título así un poquito más del siglo XXI, pues, aprender a callar. Es lo mismo, ¿vale? ¿Por dónde empezamos para introducir esto? Es uno de los capítulos más famosos de la Santa, más controvertidos también, contra el que protestamos todos de entrada diciendo que qué cosas se le ocurre, qué cosas nos pide, que qué se ha creído que somos nosotros. No, ya sabe bien lo que somos nosotros, pero nos dice lo que espera que lleguemos a ser. Sus hijas sabe bien lo que somos y espera que lleguemos a ser otra cosa. Entonces nos explica lo que quiere que hagamos. O sea, si lo tiene clarísimo, que de entrada no lo vamos a caer de debajo del agua. Eso lo tiene súper claro ella, porque lo sabe. Conoce la naturaleza humana y sabe cómo somos. Pero el ideal al que tendemos es callarnos siempre como Cristo. Eso es lo más bonito de este capítulo, que no dice cosa que no nos la presente en Jesús. O sea, inmediatamente nos enseña cómo Jesús lo ha hecho primero, ¿no? ¿Qué nos pasa hoy día? Pues que todo el mundo más o menos acepta con facilidad la norma de mantener silencio, pues para un diálogo. Todos entendemos que saber callarnos es una condición indispensable para poder escuchar y luego poder dialogar. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, eso nos parece muy razonable, eso es normal. Yo me tengo que escuchar lo que me dicen, luego ya contesto. Entonces me callo para escuchar y luego ya contesto. Y mucho más para las contemplativas y las monjas, como nosotras, destinatarias del camino, tenemos que escuchar. Y para escuchar, pues es bueno hacer silencio. Silencio pues para la acogida de la palabra, y más silencio todavía para preparar una respuesta profunda. Hasta ahí todo razonable, todo normal. El título del capítulo ya es un plato fuerte.
para el lector de hoy es el silencio. O sea, el silencio este de dialogar y callar para poder escuchar y luego responder y tal, esto lo entendemos todos muy bien y nos parece bien. El problema es la segunda parte del título. Aunque se vean condenar sin culpa, allá nos atragantamos. Tú estás comiendo tranquilamente y de repente, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que aunque me vea condenar sin culpa? Me tendré que disculpar. Faltaría más. Entonces la justicia, entonces defenderse, entonces no es legítimo. Entonces nos montamos en una bola de razones válidas para salvarse. La legítima defensa no va en contra de la salvación. Si no, pobres abogados, están muertos de hambre. Defenderse en principio no es malo. Para ser buen chico y para salvarse está bien. Y todo el mundo tiene derecho a defenderse. Bien. Entonces, ¿por qué dice la Santa Madre esto de aunque te veas condenar sin culpa? Porque estamos no en el bien, no en la salvación, para salvarse los mandamientos y punto, sino para la santidad. Esto es un plato demasiado fuerte para los lectores de hoy. Cuando estamos hablando de culpas y disculpas, no asimilamos el silencio. Disculparse es necesario. Nos interesa ver mucho cómo los pone la Santa sin caer en la paradoja. Cómo les pone ella, que es una mujer conversadora como pocas y dialogante a ultranza. Y más los pone en un libro como este, que es altamente coloquial, y está todo el tiempo dialogando con las monjas y con el Señor y con las monjas y con el Señor. Y ahora nos dice que nos callemos la boca, y dices, muy bien, premio a la coherencia. ¿No es paradójico que esté diciendo eso? Pues no lo es, y vamos a ver cómo ella nos lo dice, cómo ella lo expone, ¿no? De hecho, este libro es el libro más coloquial de la Santa, porque el libro de la vida es... tiene un carácter más intimista, es más íntimo, más confidencial, ¿no? Confidencia cosas muy íntimas. Las moradas es un trato de oración, es una exposición, de coloquial no tiene nada. Pero este es el más cercano porque escribe para sus hijas y en un ambiente muy reducidito, y para monjas que se conocían todas, ¿no? Entonces es el más coloquial, el más sencillo, el más fácil léxico, expresiones. Está continuamente llamando a las monjas, al Señor, ¿no? Entonces, en este libro fue tan coloquial y deja correr la pluma más que en ningún otro en el camino, y por eso hay dos redacciones y pues tuvo que estar cortando cosas todo el rato porque ella escribía sin límites, o sea, no se cortaba un pelo, decía todo lo que se le ocurría. Y ahora, después de que ella va diciendo todo lo que se le ocurre hasta el punto de que tiene que cortarlo después, nos dice que hay que callar. El primer párrafo de entrada en el tema tuvo que cortarlo entero, por su tono exageradamente conversador y familiar. Era demasiado familiar para que fuera un libro espiritual. Un párrafo que brotó espontáneamente de su pluma al redactar el borrador y que fue eliminado de un plumazo al transcribirlo al cuaderno definitivo. Merece la pena leerlo. Vamos a leer, porque está en el Códice del Escorial, en el capítulo 22. Y es que cuando tú lo lees, a mí me parece ver a la Santa ahí sentada con su manuscrito delante, ¿no? Más qué desconcertado escribe, capítulo 22 del Códice del Escorial, número 1. Qué desconcertado escribo, bien como quien no sabe qué hace. Vosotras tenéis la culpa, hermanas, pues me lo mandáis. Leedlo como pudierais, que así lo escribo yo como puedo. Y si no, quemadlo por mal que va. Quiérese asiento, y yo tengo tan poco lugar, como veis, que se pasan 8 días que no escribo, y así se me olvida lo que he dicho y aún lo que voy a decir. Que ahora será mal de mí, y rogaros no le hagáis vosotras en esto que acabo de hacer, que es disculparme. Que veo ser una costumbre perfectísima y de gran edificación y mérito, y aunque os la enseño muchas veces, y por la bondad del Señor lo hacéis, nunca su majestad me la ha dado. Ese ve como es ella de plega el antes que me muera, me la ve.
A ver si antes de morir me aprendo, ¿no? Esta es ella. Bueno, pues ella empieza el capítulo así. Y evidentemente ese párrafo de entrada se lo quitan, ¿no? Que no queda bien, es demasiado familiar, demasiado sencillo. Y a continuación nos dice que hay que callarse. Llega un momento que uno dice, bueno, a ver en qué quedamos, ¿no? A esta catarata de confidencias coloquiales que acabamos de leer sigue la norma del silencio, sin demasiadas exposiciones teóricas, amarrada fuertemente a la vida, a la experiencia de lo vivido por ello y sobre todo, y esto es lo más grande de todo lo teresiano, agarrado a la vida de Cristo. En este capítulo yo tengo por lo menos 3 veces o 4 imitar al Señor. Verse condenar sin culpa y callar en el número 1 es gran imitación del Señor. La primera vez que lo vi. Pasas la página y en el número 2 dice, porque si quiere imitar al Señor, ¿en qué mejor puede que en esto? Segunda vez que lo dice. En el número 4 lo vuelve a decir al final, como lo estaba el buen Jesús. O sea, continuamente está haciendo referencias a Jesús, ¿no? Al Señor. Ella no inventa nada, ella habla de lo que ha visto en el Señor. Y luego al final llega en el número 5. Entra el número 5, todo él es precioso, ¿no? Entra en diálogo con Jesús. Pero vamos, que todo el capítulo está fundamentando lo que dice él, como el Señor, como Jesús, como el buen Jesús, etc. La Santa Madre escribe estas páginas a finales de 1566 o principios de 1567. Algo más de un año antes, un poco más de un año antes, ella nos refiere en el libro de su vida un episodio que la marcó profundamente. Les recomiendo que lo leáis, es el libro de la vida, capítulo 36, números 11 al 14. Y es cuando ella, esto es muy divertido, ha fundado San José, se monta la Marimorena, pero la Marimorena, porque lo de las licencias no estaba claro, porque tenía permiso el provincial, pero tenía en breve de Roma. Entonces, como tenía en breve de Roma, fundan bajo la autoridad del obispo, pero el provincial se enfada, con un lío. Y ella, como sabéis, una vez que funda San José, el 24 de agosto de 1562, se tiene que volver a la Encarnación porque no tiene permiso para vivir en San José. Entonces ella deja allí a las 4 novicias, la deja sola y se marcha, que no puede volver. Hace voto de volver lo antes posible, efectivamente, pero de entrada se marcha y deja ya las 4 novicias plantadas, ¿vale? Y aquí no sé lo que hay en los primeros días, porque sin precedente, diciendo, ven y Santo Espíritu todo el rato, porque a ver qué iban a hacer las 4 pobres, ni habían sido monjas nunca, o sea, empiezan, y encima les tiraban la casa abajo, bueno, toda esta historia que es verdad, o sea, que se montó fue de nota. Bueno, total, que la santa se tiene que volver a la Encarnación porque no tiene permiso para quedarse allí, y que allí ha llegado la Encarnación, que había abierto una casa sin permiso, el provincial había montado un cólera, la primera de la Encarnación más o menos, y le dice que vuelve inmediatamente, y ella vuelve. Y entonces nos cuenta cómo, según llegó en el capítulo, le echan una bronca de Aquilo, pero de Aquilo y cuarto. Que vuelve a la Encarnación y la bronca que le cae durante todo el capítulo es de Aquilo, pues porque ha fundado en contra del parecer del provincial. Lo que pasa es que ella fundó con permiso con un breve papal, entonces queda bajo la autoridad del obispo de Ávila, y bueno, aquello incomoda muchísimo. Y le piden que dé cuenta. Y ella es muy graciosa, a mí me encanta. Ella dice que escuchó toda la filípica que le soltó el provincial, dice, mostrando que le daba harta pena para que no se enfadase, porque en el fondo le importaba un bledo. O sea, dice que en el fondo ella estaba tan tranquila de lo que había hecho, tenía tanta paz, que le importaba un bledo la bronca que le estaban echando. Dice, pero para que no se mosqueara creyendo que le importaba un bledo,
Dice, yo mostré que me daba mucha pena. O sea, era genial. O sea, eso lo dice en ese noveno. Y cuenta ella qué manera tan diferente tuvo de reprimir aquella, porque fue dejarse culpar sin culpa, porque no tenía culpa, porque había fundado con permiso del Papa de Roma, bajo la obediencia del obispo, pero se traga toda la bronca y dice que ella estaba más fresca que una lechuga, pero mostrando que estaba muy triste y sentía haberle dado aquel disgusto, para que no creyera encima que se estaba quedando con él, claro. Entonces ella, como era muy lista, porque era muy lista, pues muestra mucho dolor de su pecado, que no era tal, y que en el fondo le importaba un pepino, pero lo hace así. Y cuenta ella de qué manera tan diferente recibió aquella corrección, que fue en pública, fue delante de todas las monjas, algunas se frotaban las manos, porque en fin, la envidia siempre de Adán y Eva, ¿no? Y ella estaba tan tranquila, con una paz que ella le dice que, pues, que entendía que Dios se la daba, porque si no era para agobiarse, o sea, para ganar aquel, ¿no? Poniéndote perdida delante de las 180 monjas, el provincial, en la calle todos protestando, los alguaciles empujando la puerta de San José, las noticias apuntalando por dentro, o sea, una alegría. Y ella dice cómo en este momento Dios le dio esa paz y lo contrasta con otro episodio de su vida. En Vida 5, número 1. En que ella dice cómo esto lo vivió sin amargor, tan diferente de aquello que nos cuenta a sus 21 años cuando estaba en el noviciado. Que a mí me encanta, porque digo, mira qué cosas le pasaban a la santa cuando era novia. Un libro de la vida, número 5, este de lo humana que era y lo normal que era, y que no nació santa, sino que se fue haciendo santa, ¿no? En el número 1, y dice: olvidé decir cómo en el año del noviciado pasé grandes desasosiegos con cosas que en sí tenían poco tono, pero claro, era una novicia. Mas culpábanme sin tener culpa hartas veces. Yo lo llevaba con harta pena e imperfección, aunque con el gran contento que tenía de ser monja, todo me lo pasaba. Pero vamos, que le costaba mucho que la acusaran y la culparan. Es que no, es que Santa Teresa no era una santa, no mire usted. Llegó a ser santa, pero con 21 años cuando era novicia y le culpaban de cosas, pues como nos pasa en la vida diaria a todos, de cosas que ya no había hecho, le costaba mucho y contestaba y se dice que lo llevaba con harta imperfección, me imagino que se disculparía, me va a callar ella debajo del agua, vamos, las cosas claras. Y lo llevaba mal y le dolía. Otra cosa es que el gran contento que Dios le dio de ser monja, por eso se dice que tomando el hábito nunca se le quitó el gran contento de ser monja, a mí tampoco, eso soy muy hija de la Santa Madre, el gran contento de ser monja no se me ha quitado nunca, pues se le pasaba todo, pero que de entrada le costaba y se rebelaba y protestaba, y cuando ella dice que lo llevaba con imperfección, sí, es que protestaba, pero además había que oírla, que tal no, se me la puedo imaginar. O sea, como los sindicales de la UGT, ¡no hay derecho! Vamos, no la he visto, pero lo da el olfato. Conociéndola, se iba a callar ella en el noviciado, sí, mañana por la mañana. Y ella contrasta, ¿no? O sea, en el libro de la vida, capítulo 36, después de la fundación de San José, con qué paz y con qué alegría sobrellevó aquello frente a las imperfecciones de cuando era novicia, ¿no? En el capítulo 5. Esta característica de ella es clara, que es muy característica de ella, esa conciencia clara que tiene cuando está delante del tribunal de la Encarnación, de que aunque la condenen sin culpa, en otras cosas está llena de ellas. En eso es muy lúcida la Santa Madre. Y deja escrito, bien mirado, nunca nos culpan sin culpa. Lo dice en el número 4. Nunca estamos sin culpa del todo. Otra cosa es que generalmente los que nos culpan no aciertan jamás. Pues yo qué sé, te culpan de mentirosa y en realidad lo que eres es envidiosa, por poner un ejemplo. O te dicen que eres una impuntual y en realidad lo que eres una zampagollos, una tragona. O sea, pero ¿por qué me dicen a mí que llego yo siempre tarde si yo nunca llego tarde? Bueno, pues vale, en eso no acierta, pero sin embargo eres una tragona y no te lo dicen nunca. Entonces va lo uno por lo otro, es una justa compensación. Y es lo que dice ella, nunca estamos sin culpa del todo. Otra cosa es que no acierten. Es que me han dicho que soy una envidiosa y yo nunca he tenido envidia. Bueno, nunca has tenido envidia, pero tienes un genio de los 1500 demonios. Bueno, eso sí, pero me han acusado de los demonios, ¿qué más te da? La cuestión es que culpas tienes, aunque no tienes con la culpa en sí. Esto también es un problema, ¿no?
Y en mirado nunca nos culpan sin culpas, eso lo dice en el número 4. Decirme a mí que yo hablo, si yo siempre estoy guardando silencio, menos ahora, bueno, pero sí, tú siempre estás guardando silencio, pero sin embargo eres más vaga que la chaqueta de un guardia. O sea, la pereza es tan en silencio que nos olvidamos de ti, de que estás, ¿no? Porque eres una vaga compulsiva. Entonces el vago compulsivo se queda callado porque queda mejor. Entonces dices, no, pero me han dicho que yo hablo. No, pues vale, es verdad que no habla. Ni cuca ni pama, pero nada. Ni cuca ni pama ni nada. O sea, nada. Y eso la santa lo sabe. Dice, vale, pues a lo mejor no aciertan con lo que nos pasa, pero siempre hay algo de lo que nos pueden acusar, que acierten o no acierten es otro tema, ¿no? Con la coletilla, en el número 4, de una fina confidencia personal. Sí. A ella le duelen más las verdades que las mentiras. Siempre me huelgo más que digan de mí lo que no es que no las verdades. Si a mí me acusan de un defecto que no tengo, me parto de risa y no se enteran de nada. El problema es cuando dan en la mitad del punto medio de la diana de mi defecto y dices, toma, se han enterado. Y eso sí que te hace pupa. Cuando les ves despistados dicen que sigan pensando esto, que no ese es el problema, yo tengo otro. Pero el problema es cuando se descubre cuál es de verdad tú y dan en la mitad del punto medio eso, ¡qué pupa! Y eso dice la santa. Con lo cual se ve que era muy normal y yo cuando veo esas cosas digo, ay, yo también soy normal. Me huelgo más que digan de mí lo que no es que no las verdades. Y lo dejamos aquí.